El día de hoy hablaremos de tres temas muy importantes hoy en día: la trata de personas, el hambre y las epidemias a principios del siglo XXI. La trata de personas, conocida hoy en día como la esclavitud del siglo XXI, es un delito que atenta contra los derechos humanos, pues vulnera la esencia de la persona: libertad, integridad, dignidad y vida. Es una forma de esclavitud sexual o laboral que involucra el engaño y el secuestro. Las víctimas suelen ser reclutadas, por ejemplo, a través de falsas ofertas de trabajo, y de ahí son trasladadas hasta el lugar donde son explotadas. Aquí las víctimas son retenidas mediante amenazas, deudas, mentiras, coacción y violencia, entre otros mecanismos, y son obligadas a prostituirse o a trabajar en condiciones infrahumanas. Es un negocio a nivel mundial en el que se compran y venden personas. Muchas de ellas fueron engañadas por personas que conocían. En forma permanente en el mundo hay 24 millones de personas obligadas a realizar trabajos forzados. Las mujeres y los niños constituyen alrededor del 80% de las víctimas identificadas. La trata de niños entre un 15 y 20%. La explotación sexual alrededor del 80% de los casos registrados. La ONU estima que el valor en el mercado de la trata de personas asciende a 32.000 millones de dólares al año. Es el segundo negocio más rentable del mundo, por encima del tráfico de armas y solo es superado por el narcotráfico. Las actividades para las cuales se reclutan y venden a las personas van desde trabajos domésticos, agricultura, turismo sexual, masajes y bailes eróticos, prostitución, embarazos forzados, etc. Todo lo anterior representa una grave violación a los derechos humanos, dejando al individuo en calidad objeto, con una enorme dificultad de reintegrarse, cuando llegan a ser liberados. Las consecuencias para la sociedad son desestabilización de los mercados sexual y laboral, descomposición del tejido social, costos por recuperación de la víctima, lavado de dinero, aumento de la corrupción, miedo. Ahora abordaremos el tema del hambre. Entendemos por hambre a la situación de escasez de alimentos básicos, que causa carestía y miseria generalizada. El hambre es un fenómeno que azota a cerca de 1.000 millones de personas en el mundo. Es el resultado de la injusticia, de la violación de los derechos de toda persona a disponer en todo momento de alimentos en cantidad y calidad suficiente, que permitan una vida digna y saludable. El hambre, la pobreza y la marginación desde tiempos antiguos han orillado a sectores vulnerables a buscar desesperadamente, y como sea, el sustento del alimento, evidenciando con ello fallas en cualquier sistema de gobierno, pues los contrastes saltan a la vista, cuando los recursos se encuentran en manos de unos cuantos, mientras la mayoría carece de lo más indispensable. Existen factores que agudizan el hambre en el mundo y van más allá de los altos precios de alimentos indispensables para la sobrevivencia. En los países desarrollados se desperdician hasta una tercera parte de alimentos producidos en un año. Los alimentos se pierden en la etapa de consumo familiar, formas ineficientes o prematuras de cosechar y condiciones de exceso de lluvia o sequedad. También en etapas de almacenamiento, distribución y procesamiento. Por otro lado, como ya hemos mencionado, el negocio más rentable del mundo es el narcotráfico, y buena parte de las tierras en donde hasta hace poco se sembraban alimentos, ahora se utiliza para sembrar sustancias estupefacientes. Claudia nos hablará sobre las epidemias a principios del siglo XXI. Hoy por hoy son los factores socioculturales los condicionantes de la salud de los pueblos. Una epidemia es la descripción de la salud comunitaria que ocurre cuando una enfermedad afecta a un número de individuos superior al esperado en una población durante un tiempo. En este contexto podemos considerar entonces al estrés como la epidemia de este siglo. Se entiende por estrés aquella situación en la cual las demandas sociales o las demandas psicológicas superan nuestra capacidad de respuesta. Hipertensión, infartos al miocardio, accidentes cardiovasculares, enfermedades inflamatorias del intestino, cáncer, son algunos de los padecimientos crónicos que hoy suman más del 20% de la consulta médica y que derivan del constante enfrentamiento a un estrés permanente condicionado por la forma de vida de la sociedad actual. Todas estas situaciones están interrelacionadas, en tanto que están condicionadas por la idea de una sociedad de consumo en donde lo que importa es el tener a costa de lo que sea, incluso de la dignidad humana. Hay una manera de contribuir a la protección de la dignidad humana, y es no resignarse, decía Ernesto Sabato. Podemos respetar la dignidad humana de muchas formas, incluso desde las palabras. Aprender a no revictimizar con términos, por ejemplo, recordar que no hay niños que se prostituyen, sino niños prostituidos o explotados.
que no hay locas o putas, sino mujeres en situación de prostitución.